Hola, tengan todos ustedes muy buenas noches. Este programa se llama La Brújula, se transmite por TLB1, Toda la Verdad Primero. Lucas Carena es mi nombre y siempre me acompaña en la co-conducción de este programa un amigo, gran amigo personal, Pablo Davoli. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Lucas? Bien, pensé que te habías olvidado mi nombre. No, para nada. Bueno, jamás. Agradecerle al público que muchos manifestaron su preocupación por nuestra... Después de un impasse la semana pasada que no estuvimos, cuestiones, nada grave, cuestiones apremiantes. Que nos impidieron viajar. Ustedes saben que viajamos a Buenos Aires para hacer el programa y bueno, se nos complicó hacer el traslado. Ciertas incertidumbres viales que con algunas cuestiones apremiantes a nivel laboral hicieron que se nos haga imposible la grabación de la semana pasada. Vicisitudes propias de la vida en el tercer mundo. Correcto. Lo que se ha dado en llamar el tercer mundo. Correcto. De todas formas, bueno, disculparnos con el público en forma personal, lo hicimos a través de nuestra cuenta de Facebook y a la vez también agradecer las manifestaciones de preocupación que hubo por parte de algunas personas, ¿no? Muy bien, este programa, como todos los miércoles, se encuentra consagrado a la advocación de la Virgen de Schoenstatt, la Madre o Mater Admirabilis, 3 veces admirable de Schoenstatt, advocación fundada a principios del siglo XX, ¿no? El padre Kentenich, exacto, en Alemania, y los monjes palotinos, si no me equivoco. Sí, es el movimiento apostólico de Schoenstatt, que es como un desprendimiento de la congregación palotina. Igual, una aclaración, creo que ya la hemos hecho en otro momento, la imagen es italiana, tiene la calidez propia de una virgen pero adoptada italiana, por el movimiento de Schoenstatt. Pero adoptada por estos alemanes que dieron nacimiento al movimiento de Schoenstatt. Hoy vamos a darle tratamiento a un tema que es realmente importante y alarmante, que tiene que ver con el nuevo orden mundial y su apoteosis del pensamiento único, ¿no? Los grilletes de la conciencia y la policía del pensamiento. No se vaya. Muy bien, esto es La Brújula y como habíamos dicho íbamos a tratar un tema que tiene que ver con algo que quería aclarar. Si me lo permitís, Pablo, quería hacer por lo menos un prólogo en este programa, me pareció que meritaba. He visto que muchos comentarios de nuestro programa, con la mejor intención, una marcada, muy buena intención de parte de muchos televidentes o cibernautas más propiamente dichos, algunos observaban que el programa estaba bueno pese a que inicialmente hacemos alguna suerte de apelación o nos ponemos nosotros bajo esta advocación que hablábamos a la Virgen María. De la Virgen María. Correcto. Sí, de hecho es una consagración de esta empresa. Quiero aclarar que nosotros no hacemos en principio proselitismo religioso, está demostrado en los temas que abordamos y en la medida de lo posible en la forma de abordarlos. Esto no habla de una objetivación de la mirada absoluta porque tal cosa no existe. Estamos atravesados ideológicamente, culturalmente y también nuestro sistema de pensamiento se nutre de cuestiones que están empapadas de un credo determinado. Lo que usted tiene que leer, a mi humilde criterio, entre líneas, es que nosotros tratamos en la medida de lo posible de mostrarnos con cierta transparencia, bien digo, tal cual como somos. No, usted sabe lo fácil que es para nosotros estar en pose o no decir cuál es nuestro sistema de pensamientos o no decir cuáles son nuestras opiniones más profundas, nuestra concepción de la vida, de la muerte incluso, porque siempre es la posición más cómoda. Bueno, de hecho nos iría muchísimo mejor en otros aspectos, ¿no? Pero nos iría muchísimo mejor. Y eso es justamente parte de lo que queremos abordar hoy en nuestro programa, porque le quería dedicar un pequeño capítulo a lo contrario de lo que nosotros tratamos de manifestar, que es la correctitud política. Hoy le vamos a dedicar una breve reseña de algunas de las caracterizaciones del tipo de persona de la que usted, insisto, es mi humilde opinión,
el tipo de persona de la cual usted debería cuidarse, que es la nomenclatura de Internet la cataloga como un PPC, es decir, que es el pelotudo políticamente correcto. Usted no le tiene que preocupar que dos personas se consagren a la Virgen antes de decir sus ideas. A usted le tendría que preocupar el PPC, que es de la religión necesaria para que usted lo vote. Ese es el PPC. O es el de la religión necesaria para quedar bien parado ante cualquier situación. Sí, perdón, Lucas, déjame simplemente aportar esto. O debiera preocupar, en todo caso, que uno ocultara sus auténticas creencias religiosas. Creencias estas, también me permito aclararlo y considero conveniente aclararlo, de las cuales podemos dar, podemos dar testimonio racional, podemos dar razón, pero en todo caso sería objeto de otro programa o de otro espacio. O sea, un espacio en donde otro ámbito, nos ponemos a debatir para una conferencia. Dios existe, no existe, ¿cómo es Dios en caso de existir? ¿Es como lo plantean los cristianos? ¿Es como lo plantean los musulmanes? No venimos a dar clases de teología en este espacio hasta particular. Podría ser, digamos, objeto de una muy saludable y muy enriquecedora discusión en buenos términos, de un muy saludable debate, en donde uno podría volcar sobre la mesa, bueno, decir, che, ¿por qué es católico? Yo soy católico no por camiseta, esto no es una cuestión de camiseta, aparte somos tipos grandes, tampoco es una cuestión de herencia o de que hemos sido formados así por nuestros padres y nada más. No, es una cuestión de opción personal. Ante todo se trata de una opción personal, de la cual uno como adulto puede dar razón, una razón que podrá satisfacer a terceros o no, pero que en todo caso uno puede compartir y comentar amigablemente y muy generosamente con terceros. Pero eso sería, digamos, objeto de otro espacio, digamos, o de este mismo programa, pero bueno, otra edición del mismo. Hay que entender que el PPC, el pelotudo políticamente correcto, es una persona que está sometida o es un subproducto de la guerra psicológica. Entonces, muchas veces hay que darle el tratamiento adecuado. Incluso hay que hasta mirarlo con cierta condescendencia. Decir, bueno, pobre persona... En gran medida es víctima. Es víctima de un sistema que lo transforma en un idiota funcional. Y esto es importante decirlo, porque hay cierta discursividad imperante que se planta, se estructura, es una estructura de emplazamiento, diría Heidegger, que es muy difícil detectar. Vamos a tratar de establecer algunas pautas para que usted pueda identificar al PPC y saber cuidarse de esta matriz de pensamiento, entre comillas, de pensamiento guión no pensamiento, ¿no? El PPC es una persona que generalmente se dice o abraza ciertas ideas progresistas. Esto no necesariamente lo hace un pensador de izquierda, porque hay personas de izquierda realmente muy sesudas, personas realmente muy instruidas y personas que tienen una convicción y realmente tienen una forma de vivir la vida acorde a su matriz de pensamiento o sistema de ideas, si se quiere, ¿no? Las ideas de izquierda son más fáciles de vender, ¿no? Y muchas veces va a retransmitir o a repetir frases hechas, aunque la historia haya dado testimonio de que en sus recetas estas ideas o pensamientos no hayan dado ningún resultado, ¿no? En segundo lugar, por cobardía o por conveniencia, el PPC es una persona que nunca va a distinguir entre tercera posición, la genuina tercera posición, y el fascismo, o le va a llamar extrema derecha a todo sistema de pensamiento que ponga de manifiesto, en primer lugar, que hay un respeto por la tradición y los valores y que tiene un verdadero matiz revolucionario en lo económico y en lo social. Porque justamente el PPC ha hecho la elección inversa. Es justamente progresista en la parte superflua cultural y se siente un verdadero idiota funcional ante la verdadera tercera posición en aquellas ideas que tienen que ver con los cambios sustanciales de estructura y de economía y en materia social, ¿no? En cuarto lugar, me permito... Querías aportar algo, Pablo, no sé si a esta idea en particular. No, puntualmente, a mí me parece, hiciste una buena distinción. Más allá de que el pensamiento meramente ideológico puede ser criticado por su divorcio respecto de la realidad de los hechos, de la realidad objetiva de los hechos, pero en principio hay un pensamiento que trata de estructurarse con lógica y guardando, digamos, cierta capacidad para representar la realidad, o sea, no ser un disparate que no tenga nada que ver con la misma.
Eso por un lado, pero hay que distinguir lo que es el pensamiento ideológico, más allá de las críticas que pueda meritar, por lo que decíamos recién, del PPC, como le llamás vos, que en realidad no es tanto un andamiaje intelectual, sino más bien un conjunto de prejuicios de los que el que los comparte y difunde no puede dar razón. O sea, es una suerte de cóctel de ideas preconcebidas. Un snobismo intelectual. Claro, después vamos a hablar priorísticamente asumidas, donde el tipo dice, bueno, yo por ejemplo, adhiero a la teoría del género al momento de hablar de la identidad sexual o de la naturaleza sexuada del ser humano. Y si uno entra a escarbar, no hay ninguna, digamos, estructura ideológica atrás que permita dar razón de eso. Entonces es más que nada un conjunto de posturas asumidas acríticamente o de prejuicios. Eso por un lado. Por otra parte, lo que hay que decir, o sea, tiene mucho que ver con la inculcación de determinados prejuicios y su asunción o su acrítica. Efectivamente. Sapere aude, rezaba la divisa de la Ilustración en Kant, ¿no? Efectivamente, esa es la diferencia. Atrévase a pensar por sí mismo. Claro, sería la diferencia entre un ideólogo de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo y alguien que sea estrictamente un PPC. Y por otra parte, es como una ideología enlatada. No, y por otra parte lo que quería decir, que me parece importante es, fíjate vos, cómo estas ideas son asumidas acríticamente. Por ejemplo, es muy común en el pensamiento nutrido de la izquierda, de quien se nutre de las corrientes de izquierda, hablar de revolucionario o de reaccionario. Lo que no es tan común es quien hace este tipo de planteo tenga en cuenta o tenga presente que este tipo de categorización se hace sobre la base de una idea preconcebida del tiempo, que es la idea lineal del positivismo y previamente de la Ilustración, que no es la única concepción del tiempo que ha existido ni que existe. Hay otras, y claro, incluso mucho más antiguas. Y mucho más antiguas y mucho más complejas. Bueno, es simplemente esa aclaración. Bueno, el PPC, en una situación cualquiera, siempre estará tentado a defender algún tipo de minoría, aun si esta minoría no quiere ser defendida por este energúmeno PPC, ¿no? Claro. Es decir, queda bien y está de moda abrazar ciertas ideas retroprogre o con cierta inclinación al cambio, a la vanguardia. Se va a sentir entre comillas, open mind, porque siempre va a estar tratando de estar en la vanguardia del arte, de la estética. Siempre es friendly de alguien. Exactamente, amigo de alguien. Así es. El PPC también es una persona que abraza terminologías y hay un divorcio en ciertos aspectos. O sea, es una persona que utiliza términos pseudointelectuales. Es una persona que mira cine ruso. Es una persona incapaz de mirar o disfrutar una película como Mingo y Aníbal contra los fantasmas o Los bañeros más locos del mundo, sin estar obligado a criticar los errores de montaje de estas películas. Y cuando uno quiere explicarle que es cine Z, de mero entretenimiento nacional, nos va a dar una clase sobre montaje ruso y sobre el efecto Kuleshov. Y nunca va a desaprovechar la oportunidad para comparar algún acontecimiento de la historia o de la realidad con alguna escena del acorazado Potenkin de Einstein o de Iván el Terrible. O sea, siempre va a querer jactarse de ser un crítico del cine del más noble y más elevado arte ruso. Para mí, digamos, detrás de esa actitud aplicada al cine y a la crítica del cine, se esconde o subyace un poco esta actitud autodenigratoria de la que ya hablaba Jaureche en lo cultural, ¿no? Esto de identificar lo propio con lo bárbaro, que tiene una raíz argentina, muy sonsa y eventualmente lo de otras latitudes, si no es inglés se puede mudar, pero siempre dentro de cierto rango geográfico, por así decir, ponerlo en el lugar de lo que es estrictamente fuente de civilización. Sin duda. Sí, se parte de ese prejuicio. El PPC, abrazando y avalado por alguna suerte de principio de validación social, nunca le va a decir a usted las cosas de frente. En todo caso, apelará a alguna suerte de carta abierta en el cual va a utilizar pseudotérminos como repudio, yo lo repudio a usted, o lo considero reaccionario, aunque en realidad lo que está haciendo es haciendo una reacción a una opinión que usted puede haber estado tentado a decir libremente. Pero, perdón, y seguramente utilizará algún término como que usted tiene pretensiones hegemónicas y se sentirá conforme con eso de haber utilizado algún término de Antonio Gramsci, que siempre queda bien en determinadas ocasiones, ¿verdad?
Sí, Pablo, pero vos sabés que sí, disculpa que casi te interrumpo. No, estoy de acuerdo con vos. Normalmente la crítica o la refutación viene, digamos, acompañada con una connotación estigmatizante, viene con una condena, mínimamente con un reproche. Si no es que viene con un diagnóstico, por ejemplo, vos sos xenófobo, sos homofóbico, es atribuirte una fobia. De alguna manera te estoy diagnosticando, me estoy atribuyendo la potestad o la facultad de sumariamente diagnosticarte una determinada anomalía o irregularidad a nivel psíquico, ¿no? Sí, es muy común entonces. Esto lamentablemente, por eso hablamos de lo políticamente correcto, limita lo que más nos gusta a nosotros, que es algo tan humano y tan natural como y tan fundamental para la civilización como el intercambio de ideas. Bueno, el intercambio de opiniones y el someter las propias ideas a... De donde nos podemos nutrir y podemos incluso salir ganando todos, ¿verdad? Sí, aparte uno se puede dar cuenta de su error o eventualmente uno le descubre su propio error al otro. O sea, es dialógico, es un trabajo dialógico y amistoso. En estos términos no se puede llevar a cabo. Para ir terminando un poco con esta introducción, el PPC, el pelotudo políticamente correcto, es una persona que estará tentado a siempre abrazar una suerte de psicosis funcional. Es una persona que va a buscar siempre adecuar la realidad a su matriz de pensamiento y no al revés. Nunca va a tratar de dejarse convencer por la realidad. Y también padece de una fuerte amnesia práctica selectiva. Es decir, tiene una... así como no tiene capacidad de adecuarse a la realidad, sí tiene la capacidad de acordarse de lo que le conviene. Solamente se acuerda de aquellos acontecimientos históricos de manera selectiva para fines prácticos que son justamente funcionales a su matriz de pensamiento. Y esto es realmente grave y preocupante y lo he visto en carne propia en muchísimos ámbitos, académicos y mediáticos, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y por último, como último ítem, el PPC sufre de un snobismo crónico. Ustedes saben que el término snob, que se utiliza mucho, tengo entendido, viene digamos, después de la Revolución Francesa, cuando la burguesía empezaba a tener cierto espacio de poder y empezaba a mezclarse con la nobleza, en los nuevos ricos, empezaban a participar de las fiestas, ¿no? De las fiestas de gala de la nobleza, y se empezaban a mezclar los nuevos ricos, los burgueses, capitalistas, y en las listas, si bien eran bien recibidos, eran grandes contribuyentes los burgueses, tenían que comprar el prestigio social. Tenían que comprar el prestigio social que no tenían por una cuestión de linaje. O digamos, de matriz consanguínea. Entonces en las listas tenían una distinción, estaban invitados a la fiesta, pero decía S.nob, sine nobilitate, o sea, sin título nobiliario. O sea, usted puede entrar, pero es snob, no es de familia tradicional. Es una manera de las antiguas familias de tratar de mantener un estatus que económicamente ya no podían sostener. Ya no podían sostener, claro. Y ya no podían evitar mezclarse. Claro, entonces sí. Los aceptaban, pero con esta distinción, con un, entre paréntesis, snob, S.nob. Sin título nobiliario. Que es una forma delicada de decirle que era plebeyo. Lo que pasaba en las fiestas es que el nuevo rico no sabía los modales, los códigos, no sabía cómo utilizar los cubiertos, todavía cometía algunas torpezas de protocolo y eran muchas veces hazmerreír de las familias tradicionales de sangre noble. Entonces se los llamaba, ahí están los snob que tratan de parecerse a nosotros, pero que todavía no lo son. Esto, por extensión, se empezó a aplicar a aquellas personas que hacen causas que en realidad son ajenas, pero las asumen como propias. Y a la inversa, por inversión, por extensión eso, y por inversión, gente de familia acomodada, media alta, que busca hacer causa personal de temas populares, políticamente correctos, y que es totalmente indiferente con el pobre que duerme en la puerta de su casa tapado con cartones, pero que sí iría a luchar contra el hambre en Bangladesh o en algún país con problemas de desnutrición, jactándose de con eso ser una persona con conciencia del otro, que milita a favor de los derechos humanos y que se preocupa por la cuestión social entre comillas. O como bien decís vos, o hace el PPC es un snobismo, tiene un snobismo, como dijimos, crónico en este sentido. Sí. Hace causa de cualquier cosa, pero es incapaz de ayudar al que está al lado. No, o invoca, hace, digamos, esgrime como bandera propia y como señal propia esa causa,
más allá de que en la práctica no se trate más de una actitud, no vaya más allá, en muchos casos, no en todo, de una actitud meramente declamativa. Como bien decís vos, yo puedo, digamos, hacer o presentar como si fuera una causa propia y defenderla o invocarla fervorosamente, el combate contra la pobreza en Bangladesh, lo cual es muy noble para quienes realmente lo hacen. Desde luego que lo es, no digo que no lo sea. Pero estar cómodamente sentado en Recoleta o en Buenos Aires tomando un café, o sea, claro, termina siendo una militancia, digamos, de guante blanco. Claro, efectivamente, y que no, el compromiso no pasa más allá de lo que es de la parla, digamos, de la conversación. Entonces, como para, en resumen, usted lo que debería estar teniendo en cuenta es y tratar de reconocer, identificar al PPC, que hay muchísimos y a montones. Nosotros tratamos con esto con un poco de ironía y de humor, retratar a una persona... No muy fina hoy. No muy fina hoy, no muy fina. Hoy nos permitimos desbarrancar un poquito. Pero más allá de haber descarrilado con algunos términos, creemos que es muy importante concientizar a la gente de la importancia de la transparencia. Si usted no piensa como nosotros, no abraza nuestro credo, pero tiene ideas originales y que pueden cambiar la realidad, le puedo asegurar que por lo menos yo voy a estar siguiéndolo. No, por supuesto. En primera fila. No, por supuesto. Entonces, no importa acá que abracemos tal o cual ideología o seamos de tal o cual religión. Lo que importa acá es mostrarnos tal cual como somos, sin tapujos, sin poses y sin máscaras. Eso me parece importante. El PPC es una persona que le encanta, le gustaría vivir como en la Stasi de la Europa, de la Alemania oriental, poniendo micrófonos a su alrededor, viendo qué palabra usted dice es políticamente incorrecta y poder ir a anunciarlo al organismo correspondiente y en todo caso que lo citen a declarar por atreverse a pensar por usted mismo, que en el fondo usted el único pecado que ha hecho es usar el cerebro propio para pensar y nunca se arrepienta de eso. Nunca tenga miedo de ser usted, de pensar como piensa y decir lo que siente. De todas formas eso me parece que es el último valor que en una sociedad como esta no podemos permitirnos perder ese derecho. Lo que dice Salvucci, bueno, una importante personalidad de esta casa, que siempre habla, el límite de opinión autorizada como, digamos, como parte u objeto de denuncia, y él habla también como postulado, como moción de pensar con el cerebro propio y no lo ajeno. De todas formas, quiero resaltar que en el público, ya que, digamos, volviste a hacer una referencia a la gente que tiene la generosidad para con nosotros o el tiempo libre suficiente como para dedicarse a ver nuestro programa, que sí quiero destacar y creo que vos vas a compartir conmigo, de que las disidencias que se producen en general, la amplísima mayoría, son de un tono muy respetuoso. Muy respetuoso, y que nosotros lo recibimos realmente con mucha, con mucha gratitud, que son bienvenidos. No queremos que usted piense como nosotros. A ver si lo podemos poner en plan. No queremos o no buscamos que usted piense como nosotros. Así de simple, ¿sí? Déjame decirte una cosa, sí, para tal vez dejar abierto para el segundo bloque. Que yo estaba pensando cuando vos hacías este retrato, esta caracterización tan elocuente, tan ilustrativa del PPC, de este tipo sociológico, de este tipo antropológico. Sí, es una tipología social al estilo weberiano. Claro. Es un tipo ideal, ¿no? De Weber. Así es, pero que tiene un cimiento, es un estereotipo formado a partir de aclarar algo. Algunas cosas son de propia cosecha, algunas otras cosas son de portales de internet que hace tiempo pero no tienen autoría, o por lo menos no una evidente autoría. Es un poco un rejunte de cosas. No sabemos a quién atribuirle la autoría. Pero quiere decir que uno lee y está instalada de que existe un manual del PPC, es decir, una serie de reglas de cómo comportarse de manera políticamente correcta. Y de cómo opinar. Porque esto es bien profundo, va al pensamiento o al menos al pensamiento declarado. Usted tiene que pensar de esta forma para ser una buena persona, crítico, alguien potable y aceptable socialmente. Claro, incluso para ser transgresor. La receta para ser transgresor. Usted para ser transgresor tiene que limitarse a esta serie de ideas. Eso es como decía Lenin, ¿no? Lenin decía, más allá de las críticas que nosotros le hemos propinado y le seguiremos propinando, pero era un gran estratega, esto es indudable, y Lenin decía que hay que controlar la acción y la reacción. Y en este sentido también un sistema de dominación tiene que controlar, los sectores que en principio se van a rebelar. Por eso es bueno que logre fagocitarse
a los sectores más réprobos y generar un callejón sin salida para los posibles rebeldes, ¿no? Eso hasta se aplica hasta para la rebeldía o supuesta rebeldía del rock and roll, que tiene mucho de preestablecida y programada, y qué mejor ejemplo de eso que los grandes bares muy caros y muy del sistema, que son grandes empresas, o las grandes empresas discográficas, ¿no? Las Pero majors. bueno, correcto. Bueno, yo quería hacer un resumen. Este PPC que vos también retrataste, reúne en sus opiniones, en su manera de pensar, una serie de prejuicios, porque no es tanto un intelectual, sino que es alguien que ha sido, al que se le han inculcado determinadas ideas que él ha asumido de manera crítica y que le hacen tomar posición de manera, en gran medida, irreflexiva. Y en ese cóctel de posiciones ideológicas asumidas acríticamente o de manera irreflexiva están el abortismo, por ejemplo, o sea, el estar a favor del aborto, el feminismo, pero no entendido ya como un sano y legítimo feminismo de reivindicar o redefinir el rol de la mujer en el siglo XX y en el siglo XXI, lo cual es razonable. Está bien. O reivindicar a las mujeres, digamos, en el sentido de revalorar la identidad y el lugar que la mujer tradicionalmente o actualmente ocuparon o ocupan en la sociedad, sino el feminismo como, digamos, un feminismo contrario o en choque dialéctico con la virilidad. Bueno, la antivirilidad, el sensualismo y la hipererotización de la sociedad que conduce al desenfreno, la colasía griega. Bueno, desde luego la adhesión irrestricta, la adhesión con un fervor religioso a la doctrina del género, aunque no se la pueda explicar, y por lo tanto la legitimación de todo tipo de inclinación, gusto y conducta sexual, el multiculturalismo, el racismo antiblanco, al menos en los países occidentales, y el anticristianismo. Si vos te pones a ver este cóctel, en realidad la antiespiritualidad genuina, y en el caso occidental, más específicamente el anticristianismo. Si vos te pones a ver en este cóctel de posiciones inducidas y asumidas por el PPC de manera crítica, pero que lo transforman en un militante y en un controlador social de la vigencia de lo políticamente correcto, están en juego las dimensiones antropológicas, están bajo fuego las dimensiones antropológicas más importantes. Si vos te fijás, la identidad sexual y familiar queda bajo fuego. Con el abortismo, con el homosexualismo, y aclaro, no hablo de la persona del homosexual, no hablo de la homosexualidad como fenómeno, objeto de estudio de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría, sino que hablo del homosexualismo como militancia, como ideología y doctrina militante que efectúa determinadas reivindicaciones. Bueno, entonces, la identidad sexual y familiar bajo fuego. La identidad étnica, racial, cultural y nacional. La identidad étnica queda bajo fuego también. En el caso de Occidente será de la etnia predominante o de la etnia matriz de Occidente con sus respectivos pueblos. Porque aparte, bueno, ahora lo voy a aclarar eso. Y la identidad religiosa. ¿Y a qué me refiero? En el caso de Occidente, como cristianos, más allá de que el cristianismo no es patrimonio exclusivamente occidental, ni por nacimiento, ni por difusión, ni por vocación, por su vocación universal, pero acá la identidad religiosa, religión es religar como hijos de Dios. Entonces, la identidad del hombre queda bajo fuego. La humanidad está bajo fuego desde distintos frentes o en distintos aspectos de nuestra naturaleza humana y de nuestra dignidad humana. Este ataque se ubica o se focaliza en Occidente. En Occidente, en donde asume características peculiares, pero se focaliza ahí. Pero en realidad son las dimensiones antropológicas las más importantes, o algunas de ellas, las que se encuentran bajo fuego. El PPC, sin darse cuenta, es víctima y a la vez victimario de este ataque estratégico coordinado en varios frentes contra la naturaleza humana, contra la humanidad como condición, especialmente en la versión de la humanidad que existe en Occidente o que ha dado a luz a Occidente. ¿Cuál es la finalidad para mí? Escarbando profundo, la finalidad última. La finalidad es la deconstrucción del hombre. Y vamos a ver en los otros bloques cómo este ataque, coordinado en varios frentes, que atenta contra nuestras dimensiones existenciales y ontológicas, no solo existenciales, trabaja a través de lo educativo, trabaja a través de lo empresarial y lo publicitario, a través del sistema legal y judicial y a través de la industria cultural. Vamos a dar algunos ejemplos, pero lo dejamos para el otro bloque. Hacemos una pausa.
Seguimos con más de esto que es La Brújula y estamos hablando de alguna de los prejuicios, como habías dicho, Pablo, de los cuales se nutre el PPC, que como dijimos es víctima, es un subproducto de lo que hemos abordado en otros programas, que es la guerra psicológica y la guerra cultural, ¿no? Interesante sería poder que es una guerra con determinadas metodologías, pero cuyo objetivo final es la deconstrucción del ser humano como entidad ontológica y existencial. De la cual, insisto, Pablo, todos somos objetos. Acá no vamos a desentendernos ni vamos a pensar que nosotros salimos como despiertos, nacimos despiertos de la Matrix, porque acá todos somos víctimas de un bombardeo constante. Las resistencias se sufren permanentemente y se padece permanentemente este ataque a todos estos factores, a la familia, a ciertos valores tradicionales que creemos que no son buenos para instalar a la persona con los pies en la tierra. Nada más que eso. Y para su plenitud, porque son factores o dimensiones que hacen a la plenitud del hombre, que nos constituyen, que son constitutivos de la persona humana y por lo tanto de su desarrollo armónico depende la plenitud y la felicidad, ¿no? En esto no estamos diciendo nada muy distinto de lo que ya Aristóteles sabía muy bien y planteaba muy bien. Fíjate, porque el sistema tiene varios mecanismos para inculcar en una persona los prejuicios que la convierten en un PPC o castigarla en la medida en que se aparte o se muestra renuente a esos prejuicios. Eso por un lado. Y por otro lado, para que los PPC en principio se multipliquen para imponer la regla social sin necesidad del bastón o del sistema judicial que venga a penalizarte por tu apartamiento de esas reglas. Perdón, y que a la vez se sientan satisfechos de ser personas de una mente amplia, tolerante, con buena conciencia, con buena conciencia, buena conciencia entre comillas, y sin conciencia de que están siendo funcionales a un plan, o por lo menos a una mecánica, pero que funciona maravillosamente bien, un plan macabro, como si estuviera planeada, que conduce a la destrucción de la humanidad como condición y de determinados hombres y pueblos en particular, pero en definitiva el objeto es toda la humanidad, todos los hombres. Bueno, fíjate, en el año 2012, ¿no? Edward Atkinson, anciano, 75 años, inglés, es un hombre que está en contra del aborto, ¿no? Entonces, él vive cerca de una clínica, es vecino de una clínica en donde se practican legalmente abortos en Inglaterra, en Norfolk, es un hospital, Queen Elizabeth. Entonces él a la directora de este hospital, de este nosocomio, le envía por correo electrónico unas imágenes, ciertamente que muy impactantes, y de hecho con esa intención, de bebés abortados, o sea, del cadáver de los bebés, de los cadáveres de los bebés abortados. Simplemente esto, un hombre de 75 años, de quien hay que decir también que padece serias dificultades para desplazarse, o sea, dificultades motrices en su cuerpo. Fue sacado de su casa a rastras por la policía local. Fue encarcelado con pena de prisión, no sé bien por cuánto tiempo, pero pena de prisión, de cumplimiento efectivo y multa a un anciano jubilado, insisto, 75 años y en cierta medida discapacitado. Como si todo eso fuera poco, los representantes del hospital Queen Elizabeth anunciaron que lo habían borrado de la lista de espera para un trasplante de cadera en la cual este hombre estaba anotado porque necesita de dicho trasplante. Y dijeron además que en lo futuro le iban a negar todo tipo de asistencia médica, exceptuando, según algunas fuentes periodísticas, los mínimos indispensables en caso de riesgo de muerte y con carácter de urgencia. O sea, digamos que cometió el delito de ser un PPI, o sea, contra el PPC se antepone el PPI, el pelotudo políticamente incorrecto. Las autoridades Perdón que reitere el término, que no puede sonar agradable al oído, pero según el negro Fontana Rosa es un término irreemplazable. Un coterráneo. Es un coterráneo, o sea, no se puede reemplazar la palabra, es un pelotudo políticamente correcto. Bueno, esta persona es incorrecta y esto, la pena fue sacarlo a la rata de la negación de las autoridades judiciales, pena de prisión y pena de multa. Las autoridades administrativas del hospital, que siendo hospital, imagino será público, quitarlo de la lista de espera para un trasplante de cadera
y negarle en el futuro todo tipo de atención médica, o por lo menos aquellas que no sean de urgencia y que implican riesgo de muerte. O sea, que reúnen estas dos condiciones, y esto lo informaron algunas fuentes periodísticas. Todo esto a un hombre de 75 que no salió años. En muchos medios de comunicación. No, todo esto a un hombre de 75 años, con dificultad, o sea, con una cierta discapacidad, seguramente jubilado, que además, lo único que hizo, o sea, digamos, este es el castigo por haber enviado imágenes perturbadoras, ciertamente, de cadáveres de bebés abortados a la directora de la clínica vía correo electrónico. Sí, me imagino fetos mutilados y todo ese tipo de cosas. Totalmente. Pero bueno, en definitiva es exhibir una realidad, es el resultado del trabajo que se desarrolla en esa clínica, en ese hospital que está a cargo de esta directora que recibía los correos. Pero hay una evidente, digamos, como mínimo, hay que decir que hay una terrible desproporción y un sentido claramente aleccionador y atemorizador con la imposición de este tipo de penas administrativas y judiciales o jurídico-penales. Después, suecos que se niegan a sí mismos. Eso uno hace un raconto de ciertas noticias. ¿Cómo es eso? Suecos que se niegan a sí mismos. ¿En qué sentido se niegan a sí mismos? En el sentido de... niegan haber nacido, niegan... No tanto eso, pero sí de plantear que no existe un patrimonio cultural sueco diferenciado del resto de los pueblos. Qué triste. Y con identidad propia. Ylva Gilander Carlsson, miembro del Partido Verde, concejal, integrante del comisionado del condado de Sörmland, en Suecia, postuló en un debate público la inexistencia de un patrimonio cultural sueco. En la ocasión se estaba discutiendo acerca de diversos aspectos de la vida de aquel país en relación con la tan mentada y tan cacareada diversidad. Vamos a otra cosa. En Bruselas, supresión del árbol navideño. Esto fue también para el año 2012, en cierta medida es noticia vieja. Del árbol navideño en Bruselas. No dejas de sorprenderme. La diputada brusilense Bianca de Baetz, del partido político, mira, yo no sé francés, pero Démocrate Chrétien et Flamand, estimo que es Partido Demócrata Cristiano Flamenco. No creo que haya que ser un experto en el idioma francés para traducirlo de esa manera. La extraña decisión fue adoptada por temor a, cito literalmente, ofender a los inmigrantes musulmanes, ofender a los musulmanes que en su enorme mayoría son inmigrantes o de países musulmanes o sus descendientes. Ahí estaría bien reflejado el prejuicio del multiculturalismo. Sí, pero aparte esto viene de un partido que es cristiano supuestamente, al menos según su nombre lo acusa. Un partido cristiano políticamente correcto. Claro, efectivamente. Varios miembros de la comunidad islámica belga y por supuesto varios miembros de la izquierda radical han respaldado la iniciativa, arguyendo o aduciendo el carácter laicista de la sociedad belga. El caso de Etienne Gillon, así no nos vamos de esas partes de Europa, Gilson, perdón, Stephanie Gilson. Esta chica hay en Bélgica un partido político que se llama, también está en Inglaterra, ¿no? En Gran Bretaña, se llama... Dijiste Etienne Gilson y pensé me en el filósofo medievalista. Sí, me equivoqué yo, es Stephanie Gilson. Esta chica es una universitaria belga, estaba viendo un documental sobre un partido político, Sharia for Belgium, que sería Sharia, la aplicación de la ley religiosa musulmana, positivizarla, tornar la ley del Estado, esta es la propuesta, y aplicarla a todos los habitantes de Bélgica, a toda la sociedad belga, independientemente del culto religioso o de las creencias religiosas, así que la tienen de los belgas en general. O sea, este partido político propone, si llega al poder, aplicar la ley religiosa islámica que sea adoptada por el Estado belga y para aplicarla a la sociedad belga. En dicho programa, Abu Imran, un dirigente, un portavoz de este Sharia for Belgium, insisto, hay un Sharia for England en Inglaterra, declaró que no sentía ni una pizca de respeto, literalmente, por los belgas que no eran musulmanes, que son la enorme mayoría, amén de que de esta manera podemos calificar a la población tradicional de ese país que les ha dado reciente hospedaje a estos inmigrantes y sus hijos. A ello, el desbocado líder añadió con una soberbia manifiesta e irritante: tenemos nuestra religión superior a la de ustedes, tenemos nuestro sistema superior al sistema de ustedes, tenemos nuestros valores superiores a los suyos. Esta chica, Gilson, cuando ve esto, hace un comentario en su propia cuenta de Facebook, criticando, pero criticando muy levemente, muy ligeramente las posturas expresadas. Que había elementos para que se sienta incómoda o dolida por ciertamente. Por encima, de hecho, el comentario que posteó fue: por encima de nosotros, perdón,
como, digamos, este perdón, como diciendo, no estoy de acuerdo. Bueno, esta expresión lol, que es una expresión que veo que usan, yo tengo varios amigos en Facebook que no son hispanoparlantes, que también la usan mucho en inglés, que debo ser franco con el público, no sé qué significa, pero tengo una amiga alemana, por ejemplo, que la usa muy seguido, lo he visto en sus amigos también, cuando escriben en inglés la utiliza. Bueno, esta chica lo puso también. Al otro día va a la facultad, tiene 2 compañeras de curso, que son musulmanas y que aparentemente militan en este partido político, Sharia for Belgium, en esta facción política, que le tiran una silla en la cara, le rompen un banco en la cabeza, la golpearon. Esta chica lógicamente no se pudo defender, eran 2 contra 1. Evidentemente no es una persona, digamos, violenta, esta chica, la víctima. Bueno, ¿cuál fue la decisión de la universidad? Castigarlas a las 3. De la misma manera, con una suspensión que fue en la misma proporción, que fue la misma para las 3, fue la misma sanción para las 3. ¿Por qué? Bueno, a las 2 musulmanas, a estas 2 chicas musulmanas, por haber reaccionado de esta manera tan violenta. Y quiero aclarar una cosa, y lo decimos con total franqueza, partimos de la base y le aclaramos al público, somos muy conscientes de que no todos los musulmanes, independientemente del origen nacional y o étnico que tengan, porque aparte hay muchas diferencias. Sería totalmente injusto. Pero sería una barbaridad extender a todo esto al mundo islámico. Y no lo decimos por correctitud política, no, lo decimos porque sería realmente injusto. Tenemos amigos musulmanes que nos siguen en el programa, y algunos en particular, hay 2, perdón, que los conozco personalmente. Sin duda. Entonces, soy testigo. Y conozco de su bonomía como personas y como no solo como personas, como compatriotas. Pero el delito de opinión de esto que puso en Facebook fue tan grave como para... Claro, como el golpe en la cabeza de esta chica que adhieren, digamos, a un grupo religioso político evidentemente radicalizado y muy ingrato con la patria y con los autóctonos de la patria que los ha acogido. Bueno, más ejemplo que pongo. Jesucristo es prohibido en Suecia. El gobierno de Suecia recientemente, esto proviene de un artículo que yo escribí a finales del 2012, lo quiero aclarar para dar bien la fecha, después lo vamos a publicar bien. Publicó una resolución que prohíbe a los profesores del país mencionar el nombre de Jesucristo. La medida está referida a las visitas a las iglesias que, como parte del Plan Nacional de Estudios, los docentes hacen regularmente con los niños en la época navideña. Esto se vuelve a repetir cuando un profesor en Francia, esto es en otro artículo mío, que es de finales del 2012 también, en Narbona, van a visitar la catedral de esa ciudad francesa, Narbona. Es una visita organizada por el colegio Cité de Narbona. El profesor prohíbe a sus alumnos santiguarse, es decir, hacerse la señal de la cruz, lógicamente a aquellos alumnos que son cristianos o católicos más específicamente, y hacer cualquier otro gesto públicamente de veneración o adoración religiosa. Todo eso so pena de recibir 3 horas de castigo. Esto supuestamente, esta prohibición en defensa, y el castigo, la amenaza del castigo, para reforzarla, en defensa del principio de laicidad. O sea, la verdad que de esta manera se deja en evidencia. O sea, que se estaría violando, persignarse es una violación al principio de la laicidad. Si van a ver la catedral del lugar, no te podés arrodillar a persignarte, aunque seas cristiano. En un jardín de infantes de Dinamarca también se proscribió la Navidad para no ofender a los hijos de los inmigrantes musulmanes que están establecidos en esta localidad. Y así podemos citar innumerables ejemplos. Bueno, fíjate ahora también, por ejemplo, esto es más reciente. El Servicio Postal de Finlandia utilizará sellos homoeróticos. La decisión, si te los muestro te digo. Repetir, sellos. El Servicio Postal de Finlandia utilizará sellos homoeróticos. Pero qué genial. Esto es más interesante todavía, porque aparte no sé cómo lo van a medir, no sé cómo funcionará esta herramienta de medición. Se inventa, esto es bien reciente, se inventa una herramienta para medir el discurso del odio en una universidad de Barcelona, España, Reino de España. Un equipo de académicos de Cataluña, evidentemente muy sensibles frente a quienes disienten con las opiniones en boga o más de moda, han ideado una herramienta para monitorear el discurso xenófobo asimilado a un discurso de odio. Volvemos a este tipo de categorización psicológica completamente impertinente, algo que dicen podría ser utilizado a nivel de la Unión Europea. O sea, tiene esta idea, esta iniciativa tiene pretensiones de expansión. Ahí está la Stasi, ¿no es cierto? Claro, tal cual, la policía del pensamiento de la que hablaba Orwell. Ricard Zapata Barrero, profesor de Ciencias Políticas y Sociales en la Universitat de Pompeu Fabra de Barcelona, y su compañera, Gemma Rubio,
carbonero, idearon la herramienta que no sabemos qué forma tendrá o en qué consistirá materialmente. ¿Será una computadora, una tenaza? ¿Funcionará electrónicamente? No lo sé. Idearon una herramienta... Un documento con un microchip, quizás. Tal vez, no lo sé. Como una forma para que los partidos políticos evalúen sus propios discursos, van a establecer una especie de medición, de mensura, y para que la sociedad civil pueda examinar a los políticos. Acá sonamos, porque esto va a ser como el test de alcoholemia, es decir, te dieron tantos grados de xenofobia, no podés hablar más, o bien, como ya lo has hecho, quedás multado. Esto es de loco, aparte, ¿cómo se mensura? Más allá, insisto, de que acá hay un problema conceptual. Hablar de xenofobia es atribuir una fobia. La atribución de una fobia a lo halógeno, en el caso de lo xeno, a lo extranjero, a lo alieno, a lo halógeno, a lo extranjero, a lo externo, que no necesariamente tiene que ver con problemas étnicos, porque lo ajeno, lo exterior a la propia comunidad, depende de cómo se defina la propia comunidad o de la comunidad, de las tantas a las que uno pertenece, una de ellas de la nacional, de la cual estemos hablando. Pero bueno, más allá de la imprecisión, pero aparte me está atribuyendo una fobia. ¿Quién sos vos para atribuirme una fobia? ¿Correcto? Y después encima la pretensión de mensurar la supuesta fobia hacia eso ajeno que no sabemos bien qué es, porque hay que ver de qué se está hablando en el momento y en calidad de qué. Yo puedo estar hablando en calidad de hincha de Central, puedo estar hablando en calidad de católico, puedo estar hablando en calidad de argentino, puedo estar hablando en calidad de hombre blanco, puedo estar hablando en calidad de occidental, puedo estar hablando en calidad de cristiano, no solo católico, puedo estar hablando en calidad de creyente, no solo católico y cristiano, puedo estar hablando en calidad de sudamericano, puedo estar hablando en calidad de hombre de la Pampa, puedo estar hablando en calidad de descendiente de criollos y de gringos, puedo estar hablando, o sea, ¿de qué comunidad hablamos? ¿De cuál de las múltiples pertenencias que en principio son o pueden ser armónicas entre sí a las que normalmente los seres humanos pertenecen? Y esto con una gravedad adicional, que como todo mecanismo, más allá de que no queda claro, por lo que alcanzaste a leer, cómo es la parte procedimental de este dispositivo, ¿cuál es la autoridad de aplicación de esto? ¿Y quiénes quedan por encima de este sistema de opresión de las ideas? Pero aparte, imagínate. Porque esto le está dando a un grupo de personas, minoritario seguramente, el control del pensamiento. Pero, Lucas, amén de, insisto, de la debilidad o la precariedad conceptual sobre amén la cual eso, se apoya al la margen iniciativa, de eso. ¿cómo la aplicás? Es peligrosísimo. ¿Quién lo aplica? ¿Quién es el seleccionado para aplicar y supervisar todo esto? Porque aparte, una vez avalado, va a ser inapelable. Te dio un punto 7, se tolera hasta el 5, sonaste. Viene la aplicación de la medida de seguridad. Está bien el ejemplo, ¿no? De que hiciste una buena asociación con el test de alcoholemia. Pero o sea, claro, es una cuestión de grado. Pero, te dio 8, sos xenófobo. Claro, por efectivamente. Y xenófobo... como en este sentido tan precario de la utilización de los términos. Pero no dudes que va a haber... Mirá, si vamos a pensar un poco, yo como abogado tengo digamos, el ensayo de prevenir los efectos negativos de cualquier decisión que se pueda tomar, propio del ejercicio de la abogacía y de la abogacía preventiva. Escúchame, Lucas, va a haber un veraz. Porque instalás esto y después explicamos para nuestros... un historial. Un historial, un registro. El veraz en Argentina es Veraz Sociedad Anónima. Es un prontuario. Un prontuario, entre comillas, por supuesto, es una empresa que brinda informáticamente un servicio por el cual te informa los problemas financieros o la calidad financiera de una persona. Entonces yo, por ejemplo, lo busco a Lucas, me busco a mí, veo si Lucas en el veraz figura como deudor de entidades financieras. Porque concretamente es un sistema, un registro de deudores del sistema financiero que se nutre de una base de datos del Banco Central de la República Argentina y esta empresa privada lo difunde. Vos decís que va a haber un veraz de actitudes de incorrectitud o de discurso política. De novio. Entonces, de incorrectitud política. Mañana un Ministerio de Educación en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires de la Nación, dice, bueno, en las escuelas primarias de la provincia de Santa Fe, una de las, así como te exigen un certificado de averiguación de antecedentes para ver que no tenga antecedentes penales, vamos a ver que en qué nivel estás en el discurso del odio medido con esta vara. Sin hacer menosprecio o para tomarte en un trabajo de la profesión del derecho y de la abogacía, no hace falta ser abogado para advertir la peligrosidad de esto. Discúlpeme, el sentido común te indica que esto reviste un carácter de peligrosidad con independencia de la cuestión. Mucha gente legal, no tiene legal. digamos, no ejerce, digamos, o no practica este ejercicio intelectual que es tratar de avisar. La prevención. Claro, ¿cuáles son las consecuencias por las que mañana puedo insultar por no haber previsto hoy? O como decía un viejo abogado, jubilado ya, no muy viejo, pero ya jubilado, con el cual yo me he formado,
que decía, hay que ponerse rojo al principio, que es mucho mejor que verde al final. Entonces este es mucho del ejercicio del abogado cuando viene un tipo y dice, che, quiero instalar un negocio, quiero separarme de mi socio, etc. Entonces, ¿qué va a durar? ¿Te imaginas la justicia electoral exigiendo que no tengas en el supuesto veraz de xenofobia y homofobia, porque aparte acá le podés agregar, en el supuesto veraz, que no tengas antecedentes en ese veraz para ser candidato o para ingresar a la justicia o ingresar a una... Puede dar lugar a cualquier cosa esto. No. O sea, no es serio. Presidente del Congreso... Me imagino en otros países que tienen todavía juicios por jurado, o sea, no va a poder integrar un jurado una persona que haya dicho algo que podría estar dentro de este sistema de medición tan endeble. Como nosotros somos latinoamericanos, somos hispanoamericanos más específicamente, es una categoría que creo que nos representa mejor, nos refleja mejor. Iberoamericanos si quisiéramos integrar a nuestros hermanos brasileños. Claro, correcto. Pero fíjate vos que una característica del mundo hispanoamericano, muy criticada por los propios hispanoamericanos, pero una característica que está y que opera, es que nosotros, las modas de Europa nos llegan tarde, pero no llegan. Y cuando llegan, las abrazamos con un cariño enorme. Claro, cuando se trataba, qué sé yo, no sé, del arte renacentista o de las grandes obras de filosofía, no solo las abrazábamos, sino que nosotros las hacíamos propias. Las adoptábamos como propio, porque en gran medida somos descendientes de europeos y porque quienes no lo son como descendientes de sangre europeo, sí lo son espiritualmente. Hispanoamérica está muy moldeada, la filosofía griega, el derecho romano, las glorias de España, nuestro lenguaje, el español. Entonces, pero va a pasar lo mismo con esto, como de hecho ya ha pasado con otras modas. Entonces, sí tengamos el juicio crítico y decir, ¿qué queremos tomar de Europa? O de las múltiples Europa, o de las múltiples etapas culturales por las que está atravesando y viene atravesando Europa, y qué no queremos tomar, ¿correcto? Y qué queremos preservar, que incluso puede ser más leal y más fiel a los orígenes de Occidente que lo que quede en la propia Europa, lamentablemente. De todas formas se aprietan clavijas. Presidente del Congreso Judío Europeo, también noticia reciente, acusa a Europa de ser demasiado tolerante con su democracia. El presidente del Congreso Judío Europeo declaró que la democracia europea es demasiado tolerante, obstruyendo el camino al renacimiento del fascismo. Cita textual, la democracia en su forma actual, la democracia siempre tiene formas, es como decía, creo que era Fernández de la Mora, decía, es una palabra prostituta porque cohabita con varios sentidos o significados al mismo tiempo. La democracia en su forma actual socava los derechos, las libertades y la seguridad de la mayoría de los europeos. Toma para vos. Entonces, la ausencia de una base legal adecuada no es la única causa de esta situación. Las manos, nuevamente una cita textual, las manos de los gobiernos europeos están atadas por las actuales interpretaciones ilimitadas de tolerancia, dijo Moshe Kantor, con K, en la Conferencia Internacional de San Petersburgo, titulada Neofascismo en Europa, 70 años después. Fíjate cómo hay hijos y entenados. Para algunas cosas, aparentemente, al menos desde ciertas perspectivas, hay mucha tolerancia. Para otras, no la hay. Acá está o no debiera haberla. La amnesia selectiva de la que hablaba. Claro, es muy selectivo también. O cómo cuando tiene que mostrar los dientes a determinadas ideas se hablando se planta, de esta Europa tan tolerante, paralelamente y en contraste, sí, ya no hablamos de doble rasero, ya hay cuádruple rasero, una decena de raseros. Activistas homosexuales, paralelamente, lanzan heces a padres cristianos en una manifestación que protestaba contra un plan de estudios pro-homosexual en Alemania. Este es todo un tema en la educación. O sea que a una pareja alemana, una familia alemana, les limitaron, si no es que anularon provisoriamente, suspendieron el ejercicio de la patria potestad, porque estos padres, digamos, dadas sus reservas religiosas, morales, ideológicas en el sentido aséptico de la palabra, frente a la educación sexual, con una clara inclinación progresista, por decirlo de alguna manera, de los colegios en Alemania, dijeron, no, a los chicos les vamos a dar homeschooling, lo vamos a educar nosotros. No queremos que reciban ese tipo de formación, o mejor dicho, de deformación, al menos desde la perspectiva de estos padres y desde la nuestra, sinceramente, también. Ahora, los suspendieron en el ejercicio, si no de todos los derechos que hacen a la patria potestad, de muchos de ellos. Los obligaron a ir al colegio, pero aparte ni siquiera, porque estos padres dijeron que les tomen un examen. Porque van a ver que en matemática, entiendo que el Estado tenga un interés en que los niveles mínimos de instrucción y de formación... Los estándares mínimos. Efectivamente. No.
y les ofrecieron mudarse del país. Es decir, bueno, está bien, si en Alemania esto no se puede, nosotros, pese a ser alemanes, nos vamos a otro país donde nos permitan educar a nuestros hijos de esta manera, sometiéndonos a los exámenes de matemáticas, ciencias naturales, etcétera, y de convivencia básicos, porque siempre hay valores comunes, axiológicos. No, se los pidieron. Y además hay multas. En otros países de Europa se han llegado a imponer multas. ¿Por no mandar a los hijos a adoctrinarse en el ámbito escolar? Sí, fíjate esto. Bueno, esto es en Inglaterra y tiene que ver con la problemática de la diversidad religiosa. Perdóname, te hago una pequeña paréntesis. Cuando vos hablabas, me acordaba de Louis Althusser, ¿no? Que hablaba del aparato ideológico del Estado y su preocupación por ver en la institución escolar el dispositivo de reproductibilidad del sistema, ¿no? En esta preocupación de todos los posmarxistas por ver la relación entre estructura o infraestructura económica y superestructura ideológico-cultural política, en la educación, de manera de instrucción, ya se forman a los ciudadanos de determinada manera, con determinados matices de pensamiento. Correcto. Y acá veo claramente cómo una familia que no de acuerdo con determinadas formas de instrucción en una escuela, se ve ahora imposibilitada, obligada a la fuerza, a la rastra, robándote un término, a poner a los hijos en esa institucionalidad que los padres consideran... Es soviético, es soviético. Stalinista. Pero fíjate, un juez de Alemania, acá encontré la noticia, de Darmstadt, prohibió que una familia emigre a otro país en el que la educación en el hogar sea legal, negándose además a devolver la custodia de los hijos a sus padres. Claro, porque yo me expresé por ahí de una manera, digamos, con una terminología muy formal. O sea, no están viviendo con los padres, se los sacaron de las manos. Se los sacaron de las manos. Entonces, y fíjate, para ir cerrando, hay muchos ejemplos, le pido disculpas al público, este raconto es un poco desprolijo y demasiado apresurado. Y rápido, sí. Y rápido, pero vamos a terminar con esto. Consejo Nacional para las Libertades Civiles de Inglaterra, vinculado a un grupo pedófilo que quería legalizar el incesto, además de querer bajar la edad de consentimiento para las relaciones sexuales hasta los 10 años. Lo vamos a comentar en otro programa. Periodista sueco dice muy alegremente, muy ligeramente, en forma pública, que usar el término noruego étnico para referirse a los autóctonos en Noruega es racista. Alemania, el Consejo de Europa... En Noruega referirse... Hablar de o noruego, utilizar al noruego, utilizar la expresión... Es una forma de racismo. Noruego étnico para diferenciar al noruego autóctono de aquel que es noruego por la ciudadanía, por la nacionalidad en el sentido formal, pero no por sus procedencias y por su origen, que esa distinción terminológica y ante todo conceptual es racista. No es algo de mi asombro. Más allá de que no tiene por qué tener, en principio, o que no, aparentemente no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica, ni política, ni sociológica, ni social. Alemania, el Consejo de Europa insta a la censura generalizada, fíjate cómo hay una presión por parte de la superestructura plutocrática y tecnocrática de la Unión, y burocrática, que es la Unión Europea. El Consejo de Europa insta a la censura generalizada del racismo y la homotransfobia. Inglaterra, por su parte, entrega dinero a las ONGs para los activistas rusos de los derechos homosexuales. Porque van a jorobar a otro lado, no solo quedan dentro de su jurisdicción. En Suecia, asaltan sexualmente a decenas de niñas. Les recuerdo que Suecia era el país con el índice más bajo de violaciones. Después de las grandes oleadas inmigratorias extraeuropeas, es el país con mayor cantidad de violaciones de toda Europa. Se invirtió la relación. ¿Ahora? Sí, y o casualidad, los violadores en su enorme mayoría son extranjeros o sus hijos, y las mujeres víctimas son locales. Son suecas étnicas o se le parecen y son confundidas con tales. Asaltan sexualmente a decenas de niñas en Suecia y se justifica judicialmente su comportamiento, el comportamiento del agresor, es un agresor, afirmando que es normal en su cultura. La Comisión Europea quiere aprobar nuevas medidas contra el creciente nacionalismo en Europa. Estas son todas noticias recientes. Entonces, en Inglaterra, a una persona... Bueno, para Israel la celebración del Año Nuevo en Europa representa el antisemitismo, la celebración del Año Nuevo. Entonces, periódico de Suecia saca a la luz los datos personales de miles de suecos que son críticos, no agresores de los inmigrantes, críticos con la inmigración. Alemania no tiene libertad de expresión y por una buena razón, dice el director del Centro Internacional de Berlín para el Estudio del Antisemitismo. Acá las cosas ya son mucho más explícitas. Retiran una pintura de una mujer desnuda, la vi renacentista, realmente una linda pintura, de estilo renacentista, del Parlamento en Suecia, donde estaba instalada, para no ofender a feministas y musulmanes. Bueno, y la última.
una terapista ocupacional en Inglaterra se quedó sin trabajo porque le dijo a una compañía de trabajo musulmana con la que siempre hablaba de religión que iba a rezar por ella. Conozco el caso. Eso es intolerancia religiosa. Voy a rezar por vos, sí. Te estoy imponiendo mi religión. Sí, así es. Pero aparte, con que esta mujer musulmana increíble. No tenía ningún inconveniente, de hecho. Parece no realmente de una pesadilla, ¿no? Sí. Parece una pesadilla surrealista. Me gustaría mostrarte, por último, un pequeño video. Me gustaría mostrar un video en donde teníamos otro material, lo vamos a dejar, porque ya tenemos que ir cerrando, me parece. Sí. En donde a una militante por los derechos norteamericana, ella, Jane Elliott, todavía vive, es una persona mayor, militante famosa, docente, militante famosa por el antirracismo, postura con la que en principio, si por racismo entendemos agredir a las personas de otra raza. Por el solo hecho de pertenecer a otro origen étnico, claro, desde luego que de portar otro color de piel, pero por supuesto que estamos de acuerdo. Pero fíjate cómo las palabras engañan y esta melifluosidad del lenguaje, la polisemia de los términos, contribuye a la confusión. Esta mujer va más allá. La ligereza con que se los utiliza. Fíjate, bueno, y militante por los derechos y la reivindicación de las minorías sexuales, de los colectivos trans, etcétera. Fíjate, respecto a esta minoría también tendríamos que hacer la misma aclaración que hicimos recién respecto del racismo. O sea, desde luego nadie está instando a ningún tipo de agresividad, de violencia ni de agresión. Pero bueno, pero se cae de sabemos que en el fondo se va mucho más allá de seguro. Eso. Fíjate cómo trata una alumna que se permite disentir con un experimento que tiene mucho de manipulación. El famoso experimento de ojos verdes, ojos marrones. Es un experimento con alumnos que tiene mucho de manipulación. Fíjate cuán ausente está el respeto al alumno, el amor que debiera presidir la actividad de la paideia, de la educación, ese vínculo que para nosotros es sagrado, vos sos profesor igual que yo, del profesor con el alumno en la comunidad universitaria, y fíjate cómo incluso se apela a la vil estrategia de volcar a todos en contra tuya, de que te, al menos simbólicamente, a través de la burla y la desaprobación del grupo, te linchen, y de manera inmisericordia. Y seguramente ahí no hay bullying. No para esta chica. No para esta chica. No para esta chica que pecó por manifestar que estaba en desacuerdo con las conclusiones del ejercicio. Cerramos entonces, Pablo. Espero no haber cansado al público. Los dejamos en compañía de este audiovisual para que usted sea testigo de lo que está pasando en el mundo, en la realidad actual. Le agradecemos que nos acompañe, le vamos a pedir nuevamente que no piense como nosotros, que no abrace nuestras ideas, sino las suyas propias. Este programa se llama La Brújula. Si les gusta, por favor nos lo haga saber, nos dé su opinión, nos dé su devolución. Suscríbase al canal y, como siempre, dé su apoyo, su acompañamiento a los medios alternativos de comunicación social. Una cosa, en Europa se está reaccionando. En Europa se está reaccionando. No en vano los últimos resultados electorales, en parte tienen mucho que ver con toda esta problemática. Son sintomáticos. Más allá de las disquisiciones que habría que hacer al respecto. Acá hay que reaccionar con una ventaja. Estamos más a tiempo que los europeos, porque esto todavía no desembarcó del todo. Hasta el miércoles. Do you know the physical aspects of the listening skills? Do you? No. Do you? Yes. Okay, what are they? You're sitting up straight, so you've got one already, right? You should look at the person who's talking and sit up straight or have open body posture. Open body posture is crossed legs? No. No. Aren't you going to be a good listener then? There, now this is open body posture. Shouldn't your legs be apart if they're open? Not necessarily. I did. Hey, I'm here. Not necessarily because Bring it on, honey. I'm ready now. position, Now, does that make sense, what you just said? a crossed body position gives the effect that you are not open to what someone is saying. But when people's body position... Wait a minute, stop. I'm going to make a sign and hold it up in front of you that says, stop when you get too wordy, and you just did. Do you know the physical aspects of listening skills? Apparently not. Apparently not. Oh, I don't think you do. You certainly don't have an open body posture. Do you know the physical aspects of listening skills? No. No. Do you? No, Miss Elliott. But you got a real open body posture, don't you, darling? I guess So you can learn, can't you? Now, getting right along. Your hand is still up. You still didn't learn anything, did you? Didn't I just say when your hand is up, you are thinking of what you're going to say instead of what's being said? Didn't I just say that? Yes, you did. And did you hear that? Yes, I did. And did you decide that you were just going to do it your way? I was Wait a minute, listening you're to on a roll Yes, there for I a minute. did. Yeah, thank you very Yes, much. I Now- did. Now, since
you choose to not listen to others, what do you suppose we're going to do where you're concerned? Not listen to me. Thank you very much. May I finish what I Now, was saying, no, please? because you're still thinking of what you're going to say instead of what I'm saying. Now, getting right along. I heard what you were saying. You're I doing it understand again. what you were You're saying. doing it again. I don't care. You're doing it because again. It's wrong. You're and you doing it again. Persecuted her for standing You're out. doing it again. Persecuted him for standing out. The only change that ever happens is when people stand out, and I have sat back too. Martin Luther King Jr. was shot. Are you in any physical danger here? Are you in any physical danger here? Is that girl in any physical danger here? Emmett Till was hanged by his neck after he was beaten almost to death, simply because he made a statement to a white woman. Does he have a reason to be angry? Every time I do the exercise, there is a point at which I know I have made the point. And we could stop there, but you have to nail it down. And so it goes on longer than some people think it should, but you have to nail it down. People at this institution... You've made your point, you're right. Yeah, thank you very much. What is my point that I've made? That you can't make generalizations about any place because there's racism everywhere. That's right. And while it may be... No. You don't come back in here until you've apologized to every person in this room, because you just exercised a freedom that none of these people of color have. When these people of color get tired of racism, they can't just walk out, because there's no place in this country where they aren't going to be exposed to racism. They can't even stay in their own homes and not be exposed to racism if they turn on the television. But you, as a white female, when you get tired of being judged and treated unfairly on the basis of your eye color, you can walk out that door, and you know it won't happen out there. You exercised a freedom they don't have. If you're going to be in here, you're going to apologize to every black person in this room. And do it now. I'm And the sorry. Latinos, every person of color. There's racism in this country. Bullshit! No, you're not going to say, I'm sorry there's racism. You're going to apologize for what you just did. I will not apologize because it is Out. not a matter of Out. race always. Out. Out. Now, is she choosing to leave? Yes. She could apologize and stay. I won't play the wrong game anymore. It ain't gonna hurt her. It's not gonna hurt her to apologize. Yeah, let's talk about that. What's going on in this room alone? Once she leaves it, that's it. It's over with. Okay? They ain't gonna hurt her. Is it gonna hurt her? She, according to her action, it's killing her. Yes. It's killing her. But these people, they felt like it was somewhat traumatic. And I'm thinking, how is this so traumatic when they weren't cursed? Nobody was throwing anything at them. They weren't hit. They were just getting upset over minor stuff that happens to us every day, but they don't realize it. One of our students left because she had the right to make the choice whether to stay or go. Students of color do not have the right to make the choice. Her walking out showed frustration, not only of her as a white person, but of many people of color. And I kind of think that if somebody didn't walk out, that it really wouldn't articulate what we want to do every day. We all want to walk out. We all want to get away from the problem, but we can't. You think she's learning anything in the hall? Probably not. Probably not. Did she choose then not to learn? Yes. Yes, because the learning situation is not one in which she feels comfortable or in which she feels secure, so what does she do? Leaves. Things are better than they were when I was 13. Ahmed Mustafa.